Hola, buenos días. Hoy vamos a ver cómo trabajar sobre la construcción de la V del aprendizaje en el caso del capítulo 9 del libro Lipschutz de Teoría y Ejercicios de Geometría Diferencial. Vamos a considerar solamente una parte, pues al efectuar preguntas debemos considerar la adquisición de significados, la conceptualización, las críticas, la elaboración de principios, la especulación, la experimentación de eventos, la acción de filosofar, la imaginación, la observación, el pensamiento, la sorpresa y la teorización. Y al formular las respuestas, debemos tener en cuenta la explicación, la evaluación, la generalización, los gráficos, la interpretación, la justificación, la memorización, los registros, las notas, la valorización, las verbalizaciones de conocimiento y valores, la verificación. Pero entonces, sabiendo que así construimos la V del aprendizaje, vamos a considerar que en estas notas sobre notación, de acuerdo a lo que dice la bibliografía a seguir, vamos a tener en cuenta de la construcción de una V del aprendizaje, adquirir significados, conceptualizar, experimentar eventos, observar, pensar, generalizar, interpretar, memorizar, registrar, tomar nota, verbalizar conocimientos y valores, solamente. Entonces, comencemos con estas notas. ¿Cómo vamos a definir un toro? Como una superficie indicada con los versores E1, E2, E3, que en otras bibliografías puede ser IJK, ¿correcto? Bien, vamos a repasar qué son los coeficientes de la primera forma fundamental. Son los números reales E, F y G, que son producto escalar de las derivadas parciales de la función de superficie según una u otra variable. Por ejemplo, E es el producto escalar entre los vectores derivadas parcial respecto de θ, porque esta superficie está escrita en las variables θ y φ. Así también se define F y G. El área de la superficie la vamos a repasar como S igual a la integral doble de la raíz cuadrada de una expresión en función de los coeficientes de la forma fundamental, integrando respecto de θ y luego de φ. La carta en una superficie va a ser llamada X igual a X de U y B. Acá cambiamos las variables independientes. Ahora, con esta expresión también llamaremos a las superficies en sí. Vamos a definir la normal unitaria, que es una función de longitud unidad en dos variables, y es n mayúscula vector igual a la derivada parcial de x respecto de u, producto vectorial la derivada parcial de x respecto de b sobre la norma de este producto vectorial. Es función en las variables u y b, a diferencia de lo anterior que eran las variables θ y φ, y es de clase C1. Podemos hablar de la diferencial de este vector normal o la diferencial de la normal unitaria. La diferencial de la normal unitaria es la combinación lineal de las derivadas parciales de la normal unitaria respecto de las variables independientes NU diferencial de U más NB diferencial de B. La diferencial
es ortogonal a la normal unitaria. ¿Qué queremos decir con esto? Que con la diferencial tenemos un vector paralelo a los vectores pertenecientes al plano tangente a la superficie en el punto en el que se está buscando dicha normal unitaria. Podemos decir también que la diferencial de la normal unitaria es paralela al plano tangente de la imagen esférica de la normal unitaria n. Y también podemos hablar de la segunda forma fundamental de la carta en una superficie. Como verán acá, con esta expresión nos referimos a la ecuación de la superficie, a diferencia de la hoja anterior en la que nos referíamos a una carta en una superficie. Bien, la segunda forma fundamental es menos la diferencial de la superficie por la diferencial de la normal unitaria. Es L por diferencial de U al cuadrado más 2m diferencial de U de B más n diferencial de B al cuadrado. En realidad, con este exponente 2 es que derivamos, es diferencial de B diferencial de B. ¿Sí? Es reiterar el diferencial, no multiplicar. Es función homogénea de segundo grado en diferencial de U y diferencial de B. También tiene esta expresión en función de las segundas derivadas parciales y de la normal unitaria. En particular de esta expresión nos remitiremos más adelante, es un concepto en sí. L, M y N son coeficientes de la segunda forma fundamental. Son los segundos coeficientes fundamentales, funciones continuas de U y de B. La primera forma fundamental y la segunda forma fundamental son invariantes en una transformación de parámetros que conserve la dirección y el sentido de la normal unitaria. De lo contrario, la segunda forma fundamental cambiaría de signo. Si tenemos un cambio de parámetro para notar la misma superficie, siempre que las derivadas por la regla de la cadena sean positivas, entonces podemos hablar de que L, M y N tienen expresiones en un cambio de parámetro y en el otro. Y a su vez tienen expresiones según las segundas derivadas parciales de la superficie. Acá queda la expresión de M en función de las segundas derivadas parciales porque no alcanzaba el renglón Bien. Ahora entonces, hablamos de las derivadas parciales en una carta en una superficie x, u y x, b, que son perpendiculares a la función de longitud de unidad de n para cualquier punto v de su dominio. La derivada de segundo orden de la carta en una superficie x en v en la dirección y sentido de diferencial u diferencial b es la derivada con ese superíndice que no es elevado al cuadrado sino que es segundo orden de la superficie x igual a derivar dos veces la ecuación de la superficie respecto de la variable u por diferencial u más dos veces por la derivada parcial de la superficie, de la ecuación de la superficie respecto de u y respecto de b por diferencial de u diferencial de b, más la derivada parcial de la ecuación de la superficie respecto de b dos veces por diferencial de b dos veces. Con x de v hablamos de
la ecuación de una superficie. Esto está expresado de esta manera para no confundir con esta primera significación de X como carta en una superficie. En una superficie de clase mayor o igual que 2, P y Q son puntos pertenecientes a una carta, X igual a X de V. La proyección del vector dirigido de P a Q sobre la normal unitaria N en el punto P es D igual al producto interno entre el vector PQ y el vector N. D es positiva si Q está a un lado del plano tangente en el punto P. D será menor que 0 si Q está al otro lado del plano tangente en el punto P. La norma de D es la distancia perpendicular desde Q al plano tangente en el punto P. Y P y Q usualmente se escriben de esta manera. Ahora vamos a hablar en particular de un ejercicio en el que vamos a aplicar algunos de estos conceptos. Entonces consideramos que en el plano tangente pi tenemos la derivada parcial de la normal unidad, de la normal unitaria respecto de u y respecto de b, y la normal unitaria que es normal de ese plano. Nos estamos refiriendo a un ejercicio que se encuentra en el capítulo 9 de este autor, y en el que dice que si hacemos el producto vectorial de las derivadas parciales de la normal unitaria respecto de las variables independientes, vamos a obtener como resultado lo mismo que si a la curvatura gaussiana la multiplicamos por el producto vectorial entre las derivadas parciales de la ecuación de la superficie. No tenemos que olvidar que la normal unitaria recibe este nombre pues su norma es 1, y por eso también hablamos de que es una función de longitud unidad. ¿Por qué? Porque es la longitud constante, es la norma para todos los valores de variable del dominio de la función. Así tenemos entonces definido que la derivada parcial de la normal unitaria respecto de la variable u es a por xu más b por xb, y nb es c por xu más b por xb. Así entonces, a por d menos b por b es la curvatura gaussiana y es un cociente de expresiones de las primeras y segundas formas fundamentales. Cuando efectuamos el producto vectorial con las definiciones antes mencionadas, obtenemos como resultado estas expresiones: AC por XU vectorial XU más AD por XU vectorial XB más BC XB vectorial XU más BD XB vectorial XB. Como XU es paralelo a XU y XB es paralelo a XB, el producto vectorial nos da el vector nulo. Entonces, AC queda multiplicado por el vector nulo, AD queda multiplicado por XU vectorial XB, BC queda multiplicado por XB vectorial XU, pero si invertimos el orden de un producto vectorial, esto nos cambia el signo del vector producto. Entonces, eso es lo que genera el menos precedente a la B minúscula imprenta, más el vector nulo por la justificación antes dada. De esta manera obtenemos que el producto vectorial de NU y NB es un número real, AD menos BC, por un producto vectorial de derivadas parciales de la ecuación de la superficie. Y así hemos probado esta parte de la igualdad. Ahora lo que nos falta ver es que efectivamente la curvatura gaussiana puede ser escrita
en esta forma según los coeficientes de la primera y segunda formas fundamentales. Esto lo vamos a hacer considerando que XU, Producto Interno NU, es menos L. XB, Producto Interno NU, es menos M, igual que XU, Producto Interno NB. Y XB, Producto Interno NB, lo vamos a seguir detalladamente y es análogo para los tres anteriores. XB, Producto Interno, la combinación lineal que me genera NB, que es CXU más DXB. Cuando resolvemos, obtenemos, si seguimos detalladamente, XB, XU, XB, XB, con productos internos por la distributiva del producto interno respecto de la suma de vectores. De esta manera, por cómo están definidos los coeficientes de la primera forma fundamental, obtenemos como resultado CF más DG, que no es más que el opuesto de N. Pero si entonces analizamos el determinante del producto de matrices en ABCD y los coeficientes de la primera forma fundamental, lo que tenemos es el producto de dos determinantes, porque la función determinante es distributiva respecto del producto de matrices si estas son cuadradas. Y así obtenemos el determinante de esta expresión por cómo habíamos definido anteriormente. Y este determinante no es más que la expresión que teníamos como cocientes de los coeficientes de la segunda y primera formas fundamentales, que es la curvatura gaussiana. Y así completamos la demostración. Chao, hasta luego.